Bueno, hola de vuelta. Estamos profundizando un poquito en algunos de los conceptos de la materia. En esta clase en particular nos vamos a centrar en el tema de los textos y de los tipos textuales. En cuanto a los textos, es interesante porque además es donde hace el foco hoy en día la comunicación. La palabra texto viene del verbo griego texere, que es tejer. Y nada más adecuado para hacer como una metáfora de lo que es un texto. Un texto es un tejido, verdaderamente. Ese tejido entramado, como ustedes le quieran llamar, tiene diferentes hilos de diferentes grosores y colores que tienen que ver con las estructuras lingüísticas, gramaticales, retóricas y de estilo que nosotros utilizamos. Cuando nosotros hablamos de textos, hablamos de aquello, digamos, de aquella unidad de sentido que tiene un mensaje determinado. Por lo tanto, los textos pueden ser tanto orales como escritos, porque se suele asociar el texto a lo escrito, pero no, los textos obviamente pueden ser orales. De hecho, hoy en día la semiología, la semiótica, considera algunas otras cosas textos. Por ejemplo, una película puede ser un texto, un programa de televisión puede ser un texto, un programa de radio puede tener varios textos en sí mismo, una fotografía puede ser leída como un texto. Es decir, todo aquello que se pueda leer de alguna manera, y cuando estamos hablando de leer, estamos hablando del proceso de codificación, de interpretación que tienen los mensajes. Eso es verdaderamente un texto. Es decir que cuando nosotros hacemos textos para comunicarnos entre nosotros, tanto los orales como los escritos tienen muchas complicaciones, tienen muchos niveles en sí, por supuesto mucho más los escritos. ¿Por qué? Porque el texto escrito es un texto in absentia, es decir, en ausencia, que el lector después va a leer y que tiene muchas implicancias ya que queda escrito. De alguna manera el texto escrito tiene algo de inmortal. Por eso es que lo académico, digamos, la producción de conocimiento, también por supuesto todo lo que sea literatura, son verdaderamente textos que quedan en la historia, sobre todo obviamente si son muy buenos y considerados por una cultura dada. Me gusta bastante una de las definiciones que está en la clase, que dice que el texto es una respuesta discursiva a los interrogantes que plantea la propia situación comunicativa vital. Es decir, ve al texto como una respuesta que vos haces en determinado sistema, porque estamos hablando de que, por ejemplo, esta clase grabada es un texto que tiene varios textos adentro y es una situación comunicativa diferente de la clase que ustedes están leyendo en pantalla. Es diferente. Sin embargo, el texto es el mismo, de alguna manera. Es diferente la comunicación y esa diferencia le agrega condimentos, ingredientes al texto, sobre todo lo visual, lo audiovisual, le agrega condimentos que el texto escrito en soledad, cuando yo lo estoy leyendo, no tiene. Así que verdaderamente, desde que apareció la escritura en la humanidad, que no se crean que hace demasiado tiempo, ¿sí? La escritura como la conocemos hoy en día no tiene demasiado tiempo, más o menos se supone que Grecia es el primer, en Occidente por supuesto, ¿no? Es la primera cultura que da textos escritos reales, o sea que estamos hablando de 7.000, 8.000, 9.000 años, no más que eso. Fíjense que es muy poco para una cultura que la humanidad tiene más o menos de 100.000 años, algunos piensan un poco más, 200.000. La verdad que la escritura es nuevita. ¿Por qué? Porque para llegar a la escritura, digamos, los códigos se fueron complejizando muchísimo. Con lo cual, para que las culturas lleguen a una escritura, hubo muchísimos esfuerzos de por medio. Y es la escritura, es el texto escrito, el que distribuye y difunde el conocimiento. Por eso fue tan importante la creación de la imprenta en el siglo XV, porque
el conocimiento antes estaba reservado o estaba discriminado nada más que para los sacerdotes, por ejemplo, para la iglesia, y a partir del siglo XV, despacio, no fue una cosa que fue de un día para el otro, se empezó a democratizar un poquito el tema de la cultura y del conocimiento. ¿Por qué? Porque se le empezó a enseñar a leer y a escribir a las personas. Y es el texto escrito el mayor difusor de la cultura en este momento. Ustedes saben, para todas las áreas de la vida, no sé qué carrera eligieron en este momento, estoy hablando para varias carreras, van a tener que hacer textos permanentemente para cualquiera de las asignaturas y obviamente si ya están trabajando, ustedes saben que están haciendo textos todo el tiempo. Así que hay algunas ideas de planificación de texto escrito que son muy acertadas. Son las ideas que da un semiólogo muy importante, que es Teun van Dijk, que él da como un plan de escritura que es muy acertado. Él dice lo siguiente, y ustedes lo tienen con viñetas, y lo tienen bien ordenadito, pero la idea, se los voy a contar, sería esta. Cuando yo tengo que hacer un texto escrito, lo primero que tengo que pensar es en el destinatario, en aquel que va a leer ese texto. Tal vez no vaya a conocer nunca la persona que va a leer ese texto, sobre todo si estoy haciendo literatura. Pero si estoy haciendo una clase escrita, por ejemplo, yo ya sé que los destinatarios son ustedes, con lo cual yo ya puedo, de alguna manera, imaginar quién es mi destinatario para ajustar el mensaje que yo voy a escribir. Una vez que ya sé quién es el destinatario o lo estoy imaginando, lo que tengo que hacer es planificar, hacer un plan de escritura, es decir, ¿qué quiero decir? No solamente qué quiero decir, sino también pensar en, según ese destinatario, cómo lo voy a decir. Una vez que tengo más o menos eso en consideración, lo que debería hacer es dejar fluir las ideas. Las ideas fluyen con el lenguaje porque el lenguaje es un río, o sea que las ideas ahí fluyen. Y una vez que tengo ese texto que está sin corrección, que ya está escrito con la computadora, a mano, como yo lo quiera escribir, a máquina, como hacíamos antiguamente, lo que debo hacer es tomarlo, leerlo ya con mis ojos de lector y corregirlo, mejorarlo. No solamente para que esté correcto, que no sería lo más importante. Lo más importante es que ese texto diga lo que yo quiero decir. Es decir, un buen texto es aquel texto que refleja exactamente el pensamiento del escritor en ese momento. Y después, por último, se hacen todas las cuestiones paratextuales que de alguna manera son las cuestiones de adorno, pero que no son tan de adorno, es decir, títulos, notas al pie, epígrafes destacados, qué tipo de fuente, cómo va a ser la letra, es decir, son cuestiones que no son menores, son visuales y son importantes, pero que en realidad se realizan al finalizar, una vez que ya está corregido y que yo ya sé que eso que está allí escrito es lo que yo quería decir. Gracias.